para mí este es un espacio también muy productivo, porque cada vez que expongo un trabajo acá y los mismas jornadas. Por otro lado, este trabajo es un trabajo bastante incipiente, es un trabajo muy descriptivo, que forma parte de un proyecto más amplio de investigación sobre traducciones culturales que coordina Noemí Goldman en el marco del proyecto Iberconceptos, ¿no? O sea, tiene como eje la nueva noción establecida en torno a la historia intelectual y el rol que las traducciones tienen en esta circulación de conceptos en el área atlántica. Este es un trabajo, decía hace un rato, descriptivo que alude a un texto bastante conocido en nuestra historiografía, pues es un texto muy trabajado por Roberto Di Stefano en varios de sus artículos y sobre todo en su libro sobre los anticlericales argentinos. Yo no pongo en estos trabajos en discusión las hipótesis de Di Stefano, de hecho no vengo del área de historia de la Iglesia, pero sí pongo en discusión otra manera de trabajar estos textos, trabajarlos en torno a la idea no solamente de qué dice el texto, que creo que acá es muy importante saber y leer el texto de Godin para ver qué dice, y no solamente quedarnos con el título, sino también cómo lo dice y cómo en las traducciones y en los paratextos de esas traducciones se encuentra una obra distinta, ¿sí? Entonces, esto es algo, vuelvo a decir, descriptivo, que no está terminado, me lleva muchísimo trabajo comparar las distintas ediciones del libro y las traducciones, y lo que tengo son conclusiones provisorias, ¿sí? Provisorias en el sentido de que hay determinados lugares comunes que no se corresponden con el trabajo concreto sobre el corpus. Bien, ¿dónde está el...? Empiezo entonces. En 1815 se publicó en Londres el libro Observaciones sobre los inconvenientes del celibato de los clérigos, obra en que hay mucha parte de otra que se escribió sobre la materia en francés, sin referencia de autores. Su publicación fue costeada por Manuel de Sarratea, representante del gobierno rioplatense en la capital británica, con la intención de enviar la edición a Buenos Aires. Su título completo es significativo al explicitar que la traducción de una obra francesa constituye solo una parte del libro, de la cual también toma parte de su nombre. No existen dudas de que esta traducción... Esperen que no veo nada, tengo puesto otros anteojos. No existen dudas de que la misma es la publicada por Godin en la ciudad de Ginebra en 1781, que es una obra que tuvo distintas ediciones de 1781 en adelante. Recién en 1782 aparece el nombre del autor. Yo estoy trabajando con ediciones que aparecen obviamente en Google, y varias de las que hay como 5 o 6 traducciones en las que se rescata donde está puesto de manera manuscrita el nombre del autor, pero no he encontrado ninguna de 1782 en adelante donde aparezca el nombre. Y las que sí, hay una sola edición que está en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional, es la de 1781 sin nombre de autor. Bien, la traducción, redacción y edición del libro fue llevada adelante por 2 hispanoamericanos, el ya mencionado Manuel de Sarratea, y quienes en esos momentos oficiaba como su secretario privado, que era Vicente Paso Silva. Juntamente con ellos participó el español autoexiliado en la capital británica desde el 10, que es Blanco White. Los que me conocen saben que soy la viuda de Blanco White, ya está. No es que yo lo busque, lo encuentro en todos lados, es lo mío. Si bien el libro tuvo como destinatario a los lectores rioplatenses, no se trató de una tarea aislada. La misma formó parte de la campaña de propaganda que desde el inicio de las revoluciones se llevaron adelante en Londres, donde desde los inicios del proceso, tanto Manuel Moreno como Tomás Guido y posteriormente Sarratea y Paso Silva ocuparon un lugar
destacado. En el marco de esa sociabilidad en Londres, 1814, se plantea como, o sea, con el regreso de Fernando VII y la restauración, como un año bastante particular, ¿sí? Entonces, en este marco, lo que yo planteo que la traducción y edición de esta obra por parte de Zarratea forma parte de una acción política, ¿sí? O sea, una crítica a la Iglesia Católica Romana se constituyó en ese momento como un instrumento de esa lucha política. Ahora bien, el libro, aparte de la traducción de la mayor parte de los capítulos de Godin, tiene dos agregados, ¿sí? Un discurso preliminar sobre la libertad cristiana, ¿sí? No es un tema menor el uso de ese concepto libertad cristiana en ese título, que obviamente la primera referencia que uno tiene es a la obra de Lutero, y un resumen de lo dicho y reflexiones sobre el celibato de los clérigos en los países españoles. O sea, la edición del libro constó de el agregado de este capítulo introductorio y de unas conclusiones que, de acuerdo a la hipótesis que manejo hacia el momento, son las que van a marcar los condicionantes de lectura de ese texto, porque hay una diferencia importante entre un escrito antipapista, como aparece en estos agregados, y la obra de Godin, donde hay un análisis sobre el celibato en torno a cuestiones teológicas, históricas y políticas también, pero no hay un ataque directo, como sí aparece en estos escritos, al papado o a la Iglesia Católica, ¿sí? Y eso sí tiene que ver, que es un tema que estoy llevando adelante con otras traducciones que aparecen, que tiene que ver con el ámbito de la recepción, ¿no? de estos artículos, porque en ese ámbito de recepción la existencia de este tipo de paratextos o de nuevos prólogos sí van a condicionar esa lectura. Bien, ¿quién es la persona que nos da, que nos va a dar los primeros elementos para saber de qué trata este texto? Porque por otro lado, Blanco en sus escritos, en sus diarios, nunca se reconoció como autor de este texto. Bueno, y eso lo vamos a encontrar en las declaraciones de Fray Servando Teresa de Mier en 1818 ante la Inquisición en Nueva España, ¿no? Acá hay dos aspectos a tener en cuenta. Una son las declaraciones que hace Mier ante la Inquisición, ¿sí? Donde va a plantear estos primeros datos, ¿no? Que el libro fue traducido por un clérigo de Buenos Aires, directamente da cuenta que el traductor es Paso, que en ese momento residía en París, que el libro es bien malo, dice en general, aunque con noticias muy buenas, pero que el señor Blanco, que había abrazado el protestantismo, le puso un discurso preliminar, y esto me interesa que rescatemos ahora, ¿no? Escrito en su acostumbrada elocuencia, en que se proponía derribar. No hay duda que el texto de Blanco y la pluma de Blanco tiene un uso de la retórica, sí, magnífico en el sentido, comparado con la escritura de Godin, que es bastante pesada de la lectura del texto. Entonces uno puede especular con que la lectura de este libro en Buenos Aires generaba, sí, mucha expectativa leyendo este discurso preliminar para entrar después a un libro bastante más monótono, sí, con muchas citas bíblicas, pero por otro lado también existe entre los papeles de Blanco, esto no es una declaración ante la Inquisición, sino que es un documento que toma la Inquisición, que es una carta, ¿sí?, de 1815, carta del americano, que es la manera en que Fray Servando se conectaba con Blanco, o sea, tener en cuenta cuál fue su polémica en torno a la independencia, donde va a cuestionar este planteo, ¿no? Entonces acá le dice directamente que toda la edición, vuelvo a decir, estaba reservada para Buenos Aires, pero que él tenía un ejemplar, no dice en ningún momento cómo lo obtuvo. Le comenta de que tenía razón, de que la traducción no era buena, o sea, da cuenta de que fue Blanco el que terminó corrigiendo esa traducción.
¿sí? O sea, con críticas hacia Paso, ¿no? Cuando dice el traductor no sabe ni francés ni español, aunque desgraciadamente es americano. Hay muchas manos en la traducción. Es una traducción bastante literal, ¿sí? O sea, no, si bien suprimen párrafos, es una traducción que respeta el original. Y sobre todo, me interesa que nos detengamos en esta idea, ¿no? Que usted suprimió varios párrafos que no convienen para América. Bueno, ese planteo de Mier es el que yo todavía no encontré, y creo que no voy a encontrar, en la comparación de los textos. Los párrafos que se suprimieron de la traducción, los capítulos, hay 3 capítulos enteros que se suprimieron, no alteran la coherencia del texto, ¿sí? No la alteran. Lo que sí hay a lo largo del texto es una reducción, que una de las cosas que yo planteo por el momento es que tiene cierta lógica, ¿no? Pues se estaba financiando la publicación del libro en Londres, y ese libro estaba destinado a Buenos Aires, se tenía que tratar de un texto más acotado, pero en ningún momento hay un cambio, ¿sí?, de argumentos, en ningún momento están suprimiendo referencias que, como dice Mier, no convenían a América. En eso lo que pongo en cuestión es que no se trata de una adaptación del texto para el contexto rioplatense, ¿sí? Que esa adaptación del texto, en todo caso, quizás se intentó con el discurso preliminar, o que son una de las pocas que se encuentran sobre esta traducción de Mier. El trabajo se va a articular en torno a una serie de interrogantes vinculados. Y acá hay un aspecto sí en el que quiero detenerme un poquito. Qué desastre que estoy haciendo. ¿Qué es esta consideración de Fray Servando, ¿no? Cuando él dice, bueno, estoy de acuerdo de por qué vuelven a... Una cosa es atacar las cuestiones políticas, y tanto Paso Silva como Zarratea estuvieron en contra de mis argumentos en las cartas del Americano, pero sumar a esto la discordia religiosa para Mier se convertía en algo mucho más complejo que el debate por la independencia, ¿no? Por eso la frase que está abajo, que refiere a Zarratea, a Paso Silva, dice: admirado estoy de que estos hombres que me tienen aversión por mis cartas al español, ahora pongan su dinero en financiar, ¿sí?, un libro que va a supuestamente desatar la discordia religiosa, que es mucho más implacable, dice Fray Servando, que la política. Entonces, en torno a estas consideraciones, ya estoy haciendo un desastre de nuevo, el trabajo se articula en torno a 3 interrogantes de las traducciones culturales, ¿no? ¿Qué es lo que se traduce? ¿De qué manera se lleva a cabo la traducción? ¿Y con qué intenciones se lleva adelante? Bien, ¿de qué trata el libro Los inconvenientes sobre el celibato de los clérigos de Godin, ¿no? Es un libro que se inicia con un prefacio en el cual se explicita su propósito, ¿no? La defensa de un párroco que había sido condenado a prisión después de descubrirse que mantenía relaciones sexuales con la sobrina de su gobernanta. Para defenderlo, Godin se propone reconstruir la historia del celibato para dar cuenta de la vacuidad de los argumentos esgrimidos por la jerarquía eclesiástica y describir los inconvenientes religiosos y sociales que esta práctica generaba. Bien, el libro se divide en 2 partes, en 2 partes, ¿sí? Una primera parte que trata, podríamos decir, el periodo del Antiguo Testamento, que trabaja sobre la cuestión del celibato en los griegos, en los romanos, en los judíos, ¿sí? Que es una parte del texto que no se va a traducir, ¿sí? Y una segunda parte, que sobre esta parte que van a trabajar la traducción, que tiene como punto de partida el Nuevo Testamento. Bien, esta segunda parte se compone de 23 capítulos y un extenso capítulo de cierre, sin numerar, que se asimila a una conclusión de
de la obra. En ellos el autor avanza sobre el estudio de los evangelios y las epístolas de San Pablo para demostrar la inexistencia de menciones explícitas referidas al celibato, afirmando que el mismo fue impuesto por un decreto del Papa Cirice en el 385. Para Godén esta decisión fue meramente temporal y no religiosa, porque su finalidad fue fortalecer la autoridad de la Santa Sede para consolidar su poder sobre el clero y los bienes de la Iglesia. Situación que no fue modificada por el Concilio de Trento, porque ello significaba destruir la jerarquía de Roma sobre el resto de los obispos. Finalmente la obra cierra con un extenso capítulo que tiene como punto de partida la labor desarrollada por Gregorio VII y las consecuencias sociales y políticas de la práctica del celibato, ¿sí? Entonces, en estos capítulos lo que vamos a encontrar son argumentos teológicos, ¿sí?, argumentos históricos y argumentos políticos en el sentido de que el celibato atenta contra las leyes naturales, ¿sí? Y que para Godén ese es el principal argumento para plantear de que es posible, como solamente es algo que atañe a una práctica que puede derogarse sin poner en duda otros aspectos de la Iglesia. Bien, ¿cómo se lleva adelante entonces esta traducción? Que si se llevó adelante como yo manejo esto sería un desastre. Lo que hago yo en segundo lugar es trabajar en un cuadro comparativo, ¿sí?, entre ambos textos, ¿sí?, con algunos comentarios, o sea, los que pude obtener hasta el momento. Pero también es importante saber que estos argumentos también son previos, no eran una novedad en Londres en 1815 los argumentos contrarios al celibato. Lo que Godén está planteando es algo que circulaba, obviamente, en los escritos teológicos protestantes. Y están presentes estos argumentos en un escrito, ahí salió cortado, ¿no?, que se llama Diálogos Argelinos o Conversaciones entre un eclesiástico y un árabe sobre la ley y el voto del celibato. Es un texto que Blanco publica en forma anónima en 1813 en su periódico, donde están presentes todos los argumentos, no solo de Godén, sino también los que él va a exponer en el discurso preliminar en contra del papado y en las conclusiones. Esto a mí me sirve para pensar que esta traducción que se hace en poco tiempo ya estaba como muy avanzada, o sea, se está trabajando sobre un texto cuyos argumentos son conocidos y que aprovecha aquí Blanco la oportunidad de comunicar estas ideas a los americanos, ¿sí? Entonces, pasando a este cuadro comparativo, uno de los aspectos que aparece es que de estos capítulos, ¿sí?, se van a excluir, en primer lugar se excluyen 3 capítulos. Esos 3 capítulos que van a estar excluidos en la traducción no alteran la coherencia de la obra. O sea, hay argumentos que Blanco va a excluir de la traducción y los va a tomar en la introducción y en las conclusiones, ¿sí? Y va a excluir ejemplos. El libro de Godén está plagado de ejemplos que van a desaparecer. Pero, y esto sí hay un aspecto en el que me quiero detener, que son los últimos capítulos, ¿sí? En los últimos capítulos va a insertar, ¿sí?, una serie de términos para referirse al papado que están ausentes en el libro original, ¿sí? Blanco se va a referir, y va a insertarlo él, ¿no?, una referencia al papado como el monstruoso imperio universal de los papas, la tiranía espiritual de Roma, coloso soberbio, que no aparecen en el texto original, ¿sí? Por otro lado, también va a insertar una serie de, este es el índice original de las observaciones, una serie de notas del traductor a lo largo del texto, que en primer lugar sirven para conocer que el traductor es Blanco, pues son notas que refieren
a sus propias posiciones políticas, pero quiero detenerme en el último agregado, donde también aparece esta crítica al papado, ¿no? Al hablar de supersticiosos admiradores de la silla romana. Estos aspectos, ¿sí?, son los que aparecen con fuerza en ese discurso preliminar. Otro de los aspectos que aparece del trabajo es el análisis concreto de qué dice el discurso preliminar, cuál es el peso que tiene el concepto de libertad cristiana en esos textos, ¿sí?, donde, bueno, como saben, si uno lee los trabajos de Di Stefano, aparece ahí la parábola del ciego, ¿no? O sea, esta idea de la invención del papado en torno a la lógica de una ciudad donde alguien llega, todos tienen los ojos vendados y hay guía, y la parodia que hace Blanco con respecto a la frase de tú eres Pedro, sí, y este tipo de invención. Lo que hace Blanco entonces al principio de este discurso preliminar es sentar el escenario y lo que para mí son las claves de lectura del resto del texto, ¿sí? Entonces, así como si bien Godin no va a tener un escrito antipapal, la lectura de ese discurso ya va, desde mi análisis, a condicionar la lectura del resto de la obra. ¿Y dónde aparece, sí, el Río de la Plata? Sí, en un momento esta obra fue escrita y fue financiada para su difusión en el Río de la Plata, y ni en la introducción ni en las conclusiones de la obra van a aparecer con fuerza. Yo acá planteo una hipótesis que es una mera conjetura, ¿no? O sea, me imagino un escenario donde Blanco entrega a Zarratea el texto, sí, donde, o sea, una imagen donde dice, bueno, pero acá el Río de la Plata no aparece, o sea, esos lectores hispanoamericanos o rioplatenses no aparecen, y lo que va a la manera que supongo que encontró para solucionarlas de indulgencia, el rol del papado, y en un momento hace una cita a pie de página donde se refiere al Río de la Plata y comienza a saludar al pueblo de Buenos Aires en función de las reformas que habían introducido con respecto a la esclavitud, ¿sí? O sea, no hace mención a otro tipo, a otros conocimientos sobre la situación de la iglesia rioplatense, pero sí conecta el tema de el celibato o el tema de la iglesia con la abolición de la trata de esclavos y de la importancia que eso tiene, el sistema lancasteriano de educación, o sea, haciendo este tipo de propuestas. Bien, por último, ¿cuáles son los motivos de esta traducción? ¿Sí? Voy a leerlo para no usar más tiempo. En sus investigaciones y publicaciones sobre la historia de los anticlericales argentinos, Roberto Di Stefano se ha ocupado exhaustivamente del análisis de la recepción de las observaciones. Para este autor, el contexto abierto por la Revolución del 10 posibilitó que aquellos que consideraban que el clero debía ser reformado tuvieron una oportunidad para concretar ese anhelo. Señala también que a partir de 1815 las manifestaciones públicas contrarias al celibato fueron más frecuentes debido a la mayor circulación de autores europeos y su presencia en la prensa y el teatro, siendo estos los motivos que condujeron a Zarratea y Paso Silva a traducir y adaptar la obra de Godin a las necesidades rioplatenses. Pero Di Stefano atribuye la autoría del discurso preliminar a las conclusiones de esta pluma anónima rioplatense, error que saca de escena a quien desempeñó un rol central en la confección de la obra. Pero sobre todo, y acá quiero detenerme, es la clave de la recepción que se va a tener. En el dictamen de Iriarte sobre esta obra, el dictamen que se le pide, las mayores referencias que va a ser y la lectura de Iriarte se dan sobre la introducción y las conclusiones, no sobre la obra de Godin. O sea, la recepción que va a tener es como un libro escrito por un teólogo reformista, un libro
protestante, ¿no? O sea, solo puse algunas, ¿no? Truncar los textos del Evangelio, un aventurero reformador, me encantó, un auxiliar inmediato del príncipe de las tinieblas. O sea, el 90% de las referencias de Iriarte, sí, porque las cita correctamente, son la introducción y las conclusiones. No se está cuestionando la obra porque una lectura concreta de la obra de Godin no atenta contra el papado, ¿sí? Y, por último, sí, esta referencia de Iriarte, ¿no? Para referirse a Zarratea y Paso Silva, ¿no? Me encanta esto de mentecatos. Sí, que optando sin discernimiento las costumbres y uso del extranjero, sí, han creído ser un ramo de la ilustración necesaria, adoptar también su religión, sea cual fuera. Sí, entonces me parece que eso cambia. Por eso digo, no es un cuestionamiento al análisis de Di Stefano, son distintas maneras de verlo, pero que la lectura concreta del texto y las referencias que encuentran en esto pueden cambiar, o sea, y sobre todo sirven para analizar que la circulación de escritos tienen otro tipo de ventajas y de inconvenientes, ¿no? Bien, por último, y cierro, estoy trabajando sobre otras traducciones que aparecen, ¿no? Hay otra traducción que está publicada, esta es de España, en 1821, donde, bueno, el prólogo no solo dice, me prestaron este libro, como lo tengo que devolver, sí, no tiene ningún tipo de vínculo esta traducción española con la rioplatense, y otra traducción que encontré es de México, de 1833, que toma la española de 1821, pero el prólogo es fantástico. Sí, en el prólogo esta edición mexicana dice bien, no entendemos por qué, si este libro tiene que estar prohibido, si voy a suprimir yo algunos capítulos, pero no es un libro contrario a la Iglesia Católica. Sí, el libro de Godin es un libro que pone en duda, o sea, su punto de partida es que el celibato es una cuestión de disciplina y como tal sí puede alterarse, sobre todo por los inconvenientes religiosos y sociales que la práctica del celibato tiene. Cómo se construye esta ficción de por qué una ficción de legitimidad que hace que los gobernados decidan obedecer a los gobernantes. Y bueno, me parece que la cultura jurídica es una vía metodológica, un campo de estudio en realidad, no solamente una vía metodológica, que puede permitirnos iluminar cómo se construye legitimidad y por tanto cómo se construye poder en determinados espacios. Entonces, bueno, esa fue la resolución del dilema y lo que yo acá les vengo a proponer es, vamos a ver si me ayudan también a perfilar mejor, un proyecto de investigación en el que sigo trabajando con cultura jurídica entendida en un sentido amplio, como un conjunto de valores, de normas, de representaciones que tienen que ver con los conceptos de lo justo y de lo injusto que implican determinadas prácticas y también determinados mecanismos aceptados por una determinada comunidad respecto a la resolución de los conflictos que se generan en esas sociedades. Mi espacio de trabajo es un espacio, digamos, no solamente trabajo, la idea es proponer este campo de la cultura jurídica como forma de iluminar las formas de construcción de poder y las formas de construcción y negociación de legitimidad, sino que además es aún más micro porque mi laboratorio de investigación desde hace 2 años, cuando lo propuse acá en estas mismas jornadas, es la subdelegación de San Martín, que lo que actualmente es el departamento de San Martín y el departamento de Junín de la provincia de Mendoza, que es un espacio muy interesante porque la cultura jurídica generó en ese espacio formas, digamos, una densidad que se expresa en las fuentes, además, en vinculación sobre todo con la gestión hídrica, y junto con la gestión hídrica también con la resolución de conflictos en torno a la tierra, porque bueno, la cuestión del agua y de la tierra, sobre todo en una zona de clima árido y semiárido como Mendoza, van íntimamente unidas. Entonces, aparentemente parecería, digamos, que mi propuesta es micro, que
eso genera un problema porque después hay que hacer todo, digamos, la subida hacia la relación con lo macro, pero me ha venido funcionando porque al ser un territorio medianamente restringido, también la reconstrucción del proceso de territorialización de este departamento ha sido compleja estos 2 años porque se fueron modificando los límites. Entonces también la búsqueda de fuentes es compleja, porque no es que yo voy al archivo y encuentro toda la documentación del departamento de San Martín o toda la del departamento de Junín, sino que yo tengo que, si bien están esas carpetas actualmente, porque el archivo está organizado así, también exigen otro tipo de búsqueda. Es decir, dentro de todo el archivo judicial civil hay que mirar todas las causas para ver cuáles refieren específicamente a esta zona. Lo mismo me ha pasado con lo penal. Eso ya lo tenía solucionado porque en otra época también trabajé la criminalidad, entonces las tenía más o menos catalogadas. Pero también, y esto es muy importante, toda la sección de irrigación del archivo me vino muy bien porque digamos, ahí también encontré muchas causas que se remitían específicamente a esta zona, lo cual me generó un corpus de fuentes denso para trabajar precisamente esto que a mí me interesaba. Por un lado, ver cómo la cultura jurídica en torno al agua y en torno a las tierras genera la integración comunitaria, es decir, cómo la población se integra, cómo resuelve las subordinaciones y las preeminencias, cómo resuelven sus conflictos. Y por otra parte, que era la otra pata que a mí me interesaba, era ver cómo cómo un orden político provincial, sobre todo después del 20, en Mendoza el 20 es digamos, no solamente una cuestión de convención historiográfica tradicional, sino que el 20 es muy importante en Mendoza porque en febrero, entre enero y febrero, se produce un levantamiento militar en San Juan, que es el que termina desintegrando la gobernación e intendencia de Cuyo, o sea que es un momento clave en el que se produce no está Alejandro Agüero, con lo cual no nos va a escuchar que digamos autonomización, pero bueno, entonces se produce la independencia o la autonomización de las 3 provincias, o sea que es clave. Entonces, a partir del 20 comienza a configurarse un orden político provincial que comienza, digamos, muy lentamente a organizarse o a adquirir atributos de estatidad o de estatalidad. Y lo que precisamente yo pretendo, por eso me sirve este laboratorio tan chico, ver cómo juega esa creciente intervención del poder del Estado provincial, digámosle con todas las comillas que sean necesarias, cómo empieza a intervenir sobre ese espacio y cómo impacta realmente en la población, que esto es lo que me brinda en los expedientes judiciales, la carnadura, es decir, la población real, digamos, no es real porque está mediada por los documentos escritos, pero digo, es la población común, bueno, no solamente común, bueno, hay sectores subalternos, pero también hay élites locales y el juego también de las élites centrales, pero cómo vive esta creciente intervención del Estado, que en el caso del agua y sobre todo de estas tierras, va a comenzar a ser cada vez más relevante por el cambio del modelo, del modelo productivo hegemónico de la provincia, que hasta 1820 sostiene el modelo vitícola colonial, pero que a partir de fines de la década del 20 y sobre todo a partir del 30, muy fuerte, un modelo que los geógrafos han llamado un modelo de ganadería comercial, porque en realidad se trata de la crianza, la reproducción de ganado, que muchos lo traen del litoral, se cría, se engorda en los potreros precisamente de esta zona, que son especialmente aptos porque es una zona, un oasis muy importante dentro de una zona desértica general, se crían para trasladarse a Chile. Entonces este modelo productivo comienza a ser hegemónico a fines de los 30, se fortalece a los 40 y en los 50 ya es prácticamente los campos de alfalfa prácticamente han desplazado a la casi ya inexistente viñedos. Entonces el gobierno acompaña, porque obviamente las élites de ese gobierno central provincial son también las que se dedican al comercio ganadero. Entonces focalizan su atención en este territorio porque les es especialmente importante, digamos, desde el punto de vista
económico. Entonces, desde ese punto de vista es un laboratorio interesante para ver cómo el creciente voluntarismo reglamentario, yo le llamo voluntarismo reglamentario porque permanentemente el gobierno central para toda la jurisdicción provincial, pero específicamente para este territorio, tiene como una obsesión reglamentaria. Cada tantos años sanciona reglamentos, y muchos reglamentos recuperan lo que dicen reglamentos anteriores, los que demuestran que en realidad no se cumplen. Y el tema del agua es un tema central en este proceso de reglamentación. Entonces, la ponencia justamente está dividida en tres partes. La primera, en donde yo recupero las investigaciones que yo he venido haciendo estos últimos 2 años sobre el modo en que esta cultura jurídica vinculada al agua, y muy poco, porque no me pude dedicar a la cuestión de tierras, la idea es incorporarlo, sirvió para la integración comunitaria, pero también como una forma que en ciertas coyunturas establece relaciones de tensión con el gobierno provincial cuando pretende intervenir, sobre todo a partir de 1850, cuando ya está consolidado el modelo ganadero hegemónico. Estas tierras se convierten en tierras especialmente estratégicas dentro del panorama productivo provincial, y entonces el gobierno pretende intervenir en prácticas de gestión hídrica en donde las comunidades regantes eran muy fuertes. Entonces, en la primera parte de la ponencia recupera los trabajos que yo he hecho en relación con esto. La segunda parte de la ponencia tiene conclusiones de trabajos ya realizados, pero también que tengo en curso, en donde nuevamente la cuestión hídrica se convierte en blanco de lo normativo, pero a la vez no solamente lo normativo, sino también la construcción de una trama institucional que efectivice lo normativo, porque de nada sirve dictar reglamentos si no hay funcionarios, porque en realidad la mayoría son jueces de proximidad o tenientes que tienen funciones de policía, los que lo aplican. Entonces, en esta segunda parte hago hincapié en esta cuestión, es decir, cómo la trama institucional acompaña el espíritu reglamentario en este voluntarismo del Estado provincial por intervenir y por disciplinar prácticas de gestión hídrica que antes se resolvían a nivel comunitario. Entonces, trabaja esa tensión. Y la tercera parte del trabajo, que es la más proyectiva, apunta a cómo este Estado provincial se sirve de determinados saberes para lograr controlar el territorio, porque lo que pasa a partir de 1850 y que tiene un momento clave en la sanción de la Constitución provincial en 1854 es esta tendencia que se ve también en otras. En Buenos Aires el proceso es anterior, pero los estudios de Raquel Brezano o de Sofía Maizón para Córdoba muestran, más o menos, son un poco posteriores en Córdoba y en Entre Ríos en el 60 y en el 70. En Mendoza, en 1854, se establece la comisión y dirección del departamento topográfico, que muestra claramente, acompañado de todo un marco de resoluciones de la legislatura y decretos del gobierno central, disposiciones que expresarían un intento de apropiación territorial, que es un poco lo que pasa también con las comisiones topográficas, con la aparición de estos saberes más especializados que representarían los ingenieros y los agrimensores, por una apropiación material y simbólica que tienen el caso, sobre todo en esta zona que yo estudio justamente por su relevancia estratégica desde el punto de vista comercial, que tiene que ver con una cuestión impositiva también. Entonces, esta es un poco la línea proyectiva, porque a su vez estos saberes que manejan los agrimensores, acá en el caso de Mendoza, varios de los agrimensores que se convierten en agrimensores de número a nivel provincial han hecho una larga experiencia de gestión del agua precisamente en esta zona, en la zona de San Martín y de Junín. Entonces,
es muy interesante cómo muchos de ellos llegan a tener un reconocimiento como agrimensores de número a nivel provincial, habiendo recogido, está bien, muchos también en otros lugares de la provincia, pero muchos también, concretamente el caso de José Galiñana, que es el más evidente, cómo él adquiere un reconocimiento del gobierno provincial como agrimensor de número, y de hecho es comisionado en muchas obras de agrimensura, obras de trazado de calles, de planificación urbana, y ha tenido una larga experiencia en la apertura de acequias, de canales, precisamente en esta zona. Entonces, nuevamente, la cuestión de la gestión hídrica me aparece articulada con la cuestión de las tierras y también con la creciente intervención del Estado o de este orden político que busca, digamos, que adquiera atributos de estatalidad, pretende intervenir en espacios sociales que antes se regulaban, una vez más, comunitariamente. Un poco lo que Garavaglia plantea en su trabajo sobre cómo medir la tierra, que él sostiene que antes de la aparición del departamento topográfico, o incluso de las décadas siguientes también, la idea era que, por ejemplo, las lindes entre las propiedades se buscaba el consenso, no se buscaba la precisión matemática del deslinde. Con un consenso en el que los dos propietarios estuvieran de acuerdo, estaba todo bien. Justamente eso es lo que me permite este laboratorio de San Martín, y sobre todo estos personajes que me empiezan a aparecer, estos agrimensores que, digamos, se convierten de algún modo en agentes del Estado. ¿Por qué? Porque su título está autorizado por el Estado, están comisionados por el Estado, pero en realidad lo pagan los particulares, los vecinos, los propietarios. Entonces es un agente, un poco recordando ayer lo que decía Germán Soprano sobre que una de las vías para ver la estatalidad podían ser quiénes son los agentes del Estado, y por el otro lado también, y que sería la más fructífera, ver cómo se piensa, digamos, cómo piensan al Estado. Me parece que esta cuestión de la apropiación material y simbólica del territorio por parte del gobierno central, en el caso de Mendoza, se ve muy claro. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene muy claro esto durante la década del 50 y se sirve de estos agrimensores que tienen, en el caso de Mendoza no hay, como en Entre Ríos, por ejemplo, o en otras zonas del litoral, no son extranjeros que vienen con títulos, formación académica. Son saberes que han adquirido la experiencia. En el caso de, la idea es trabajar justamente que nombraba José Galiñana, no me parece que tenga una formación académica. Me parece que sus saberes han sido adquiridos por la experiencia y tienen muchos vínculos con el gobierno también. La idea es también trabajar algunos agrimensores en forma de trayectorias para ver cómo se produce. Pero bueno, esta línea de estos personajes que tienen un determinado saber, sea académico o no académico, cómo actúan y cómo actúan como si fueran agentes del Estado, que interviene, una vez más digo, interviene sobre formas de integración comunitaria que antes se resolvía a nivel comunitario y que ahora cada vez más el Estado busca no solo disciplinar a través de lo normativo, que es algo que ya se viene viendo desde incluso la gestión sanmartiniana, hay como una insistencia normativa, sino especialmente a través de la creación de dispositivos institucionales que vigilen la ejecución de los reglamentos. Y eso es muy interesante porque se ve muy bien, lo pude ver muy bien en un trabajo que cito en la segunda parte de la ponencia, en donde yo he reconstruido el circuito administrativo. En realidad esta idea no fue idea mía, fue una idea que me dio Raúl Fradkin. Cuando vio el tipo de documentación que tenía, se le ocurrió que yo podía reconstruir, si tenía toda la documentación producida desde el departamento, pero además tenía las respuestas que se le daban desde el gobierno, los libros copiadores, podía reconstruir el circuito administrativo. Bueno, y fue precisamente lo que hice. Pude reconstruir 410 más o menos oficios que se intercambiaron entre un polo y otro,
que demuestran claramente cómo desde yo llevo hasta 1852 nada más, pero cómo ese primer trienio, 1850, 51 y 52, la intensificación no solamente de la cantidad de oficios, sino hasta a nivel estilístico del formato, que permite un mayor control de que los subalternos ejecutaran las normas, aplicaran las normas y que si no se los castigaba por eso. Marcan una tendencia clara a esto, la creación de dispositivos de control de las autoridades para que las autoridades controlen a la población, que estaría marcando, sobre todo, vuelvo a decir, la cuestión hídrica, una mayor intervención. Y si bien las comunidades regantes siguen existiendo durante un tiempo más, por lo menos hasta la creación del Departamento Provincial de Irrigación, que se crea a mediados de los 80, 1884, 85, hasta ese momento las comunidades regantes siguen existiendo, sin embargo cada vez más intervenidas por estos dispositivos de control provincial. Eso. Preguntas, así que no, pues yo voy a hacer dos preguntas. Ah, bueno. ¿Lo dejo acá? Así que primero quería hacer un comentario para hacer las preguntas. Bueno, los trabajos de Alejandra los estoy conociendo por entrega, las ponencias, me parecen sumamente interesantes y me parece que hay un aspecto que vos me parece que no destacás en los trabajos, yo ya te lo había dicho otras veces, que me parece que el gran acierto de tu trabajo es estudiar esto que no se estudia generalmente, uno estudia generalmente la política, la opinión pública, etcétera, etcétera, desde las provincias, y vos lo que haces es ver la otra pata, que es todos estos tipos que uno sabe que están enviados en Europa, pero no saben qué hacen, ¿no? Y vos lo que haces, lo que pones bien a la luz en tus trabajos, es que estos tipos hacen cosas interesantes, digamos, y que operan de un modo, digamos, muy eficaz. Por ejemplo, un tipo que a mí me parece que es clave, que vos ya lo marcaste no solamente acá, sino en la otra ponencia, es Zarratea, donde el tipo está en Londres y opera como si estuviera en Buenos Aires. Digamos, el tipo, lo vimos en la ponencia anterior, yo también lo he trabajado, lo convence a Alvear de que hay que hacer un diario como un independiente, porque la Gaceta ya no sirve porque no la lee nadie. Entonces Zarratea hace el Independiente, tiene el redactor, etcétera, etcétera. Lo que vos marcás esto de esta traducción, por un lado también hasta parece fascinante, porque mientras Alvear se está peleando a morir con Artigas y parece que es todo guerra y que parece que Alvear es una cabeza cuadrada, por otro lado tiene estos letrados que son muy finos, digamos, que están pensando otra cosa. Entonces me parece que es algo, digamos, para marcar, porque en tus exposiciones siempre es como que vos vas a lo puntual, digamos, y me parece que falta el otro marco, que es lo que ayuda a entender eso puntual, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que el otro aspecto que yo te lo había marcado en otras ponencias, a mí me parece clave desarrollar en el texto la coyuntura del 15. Por realidad, en el 15 vos decís que Zarratea manda a traducir el texto, ¿no? Pero en realidad el 15 son 3 meses, porque Alvear cae el 1 de abril y, digamos, van todos a juicio. Entonces, directamente es un 15 partido, pero es interesante estudiar esa posición de estos tipos que en un momento parece que lo tienen todo, que tienen el poder, y al otro día caen y no tienen nada de poder. Es decir, asumen otras fuerzas que son también centralistas, pero son, digamos, de otro sector dirigente, ¿no? Entonces eso me parece que es bastante clave. Yo creo que ayer un poco marcaron que alguien preguntó por qué cayó el artiguismo en el 15, por qué en el 15 no prosperó lo de Artigas y estaba, o por qué cae Eduardo Míguez, ¿por qué tan rápidamente de la crisis del 15 al 16 ya? Claro, Gabriel te planteaba por qué asumía por redón, que yo creo que se explican todo con estudiando las coyunturas, que son coyunturas que hay que ir por meses, ¿no? Y me parece que es muy importante eso, ¿no? Para cumplir con lo que me dijeron, que eran 2 preguntas, la primera sería, que a mí me llama la atención, que vos lo incorporás en la ponencia, ¿no? Y no lo explicaste acá, pero en la ponencia está muy bien explicado,
que vos decís que esta obra básicamente lo que hace es cuestionar a la iglesia, ¿no? Y en un momento vos te preguntas, y que no me queda del todo claro, si vos lo introducís como una pregunta, sin una respuesta o una respuesta abierta, que vos te preguntás si no es muy arriesgado, ¿no?, introducir una obra donde estás cuestionando algo que la población en general, digamos, cree. Y ahí lo introducís un poco a Mier en el tema de la Declaración de la Independencia, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante, digo, porque, a ver, ¿en qué está pensando Zarratea cuando quiere introducir eso, no? Es obvio que estas denuncias de la iglesia, que ya empiezan desde el 10, empiezan desde antes también, digo, pero también es una jugada que vos ahí lo pones, si realmente eso no puede ser contraproducente, ¿no? Y más teniendo en cuenta la coyuntura que te digo, porque los tipos están en una debilidad total, por eso cae también abruptamente Alvear, digamos, no estamos en una coyuntura donde los tipos tienen mucho poder, ¿sí? Sino al contrario, tienen poco poder y quiere introducir algo que puede generar mucho conflicto. Entonces me parece que eso es interesante pensarlo, no sé si se puede dar algún tipo de respuesta cerrada, pero sí plantearlo. Después, en la página 13 vos planteás una noción que me pareció interesante, que es lo de la libertad cristiana, ¿no? Y ahí decís que está entendido como libertad intelectual. Y yo lo que pensaba es, si uno puede llegar a preguntarse en qué estaba pensando Zarratea y el círculo de Zarratea cuando querían introducir este tipo de noción, ¿no? ¿A quién estaba interpelando, ¿no? A un sector de la población, a toda la población, ¿para qué servía eso, ¿no? Bueno, tendría otras preguntas para hacerte, pero solamente me dijeron 2 y yo cumplo. En relación con Eugenia, bueno, yo Eugenia ya soy como una especie de comentarista profesional que estoy siguiendo hace rato. Tenés que conocer San Martín. Ah, sí, bueno. Sí, me falta solamente eso, ¿no? Bueno, en relación con tu trabajo, un poco ya estuvimos hablando en la previa, que a mí me hubiese gustado que esté Darío y que esté Alejandro también acá, Agüero, pasó en el año 15, que vos lo ponés en la página 6, que no sé si lo entendí bien, porque vos en un momento explicás que es un uso público el agua, entonces ahí hay una cosa que no es que se puede hacer cualquier cosa, y vos das a entender cómo en el proceso que se lleva a cabo ahí el que lleva las de ganar es el que colabora y hace la obra, ¿no? Claro. Entonces yo ahí lo que me preguntaba básicamente es ¿a qué está jugando ahí la institución estatal, no? Está jugando para un sector particular, juega para el uso público, digamos, si hay un Estado, si entre comillas hay un Estado, o sea, se pone por encima, en realidad juega para un sector. Entonces me parece que el tema de la política juega mucho, y después juega mucho acá la coyuntura y el largo plazo, digamos. La coyuntura porque no es lo mismo una coyuntura que otra, no es lo mismo, vos utilizás siempre un periodo demasiado largo, me parece a mí, y yo porque estudio días, entonces para mí estudiar 3 o 4 meses ya es demasiado, ¿no? Entonces vos me perdés. Entonces, digo, vos estudiás las coyunturas. Si estudias las coyunturas, no es lo mismo la coyuntura del año 15 que del año 30 o los 50 que marcaste en la exposición. Digo, entonces ahí es importante hacer un trabajo de relación, porque no es lo mismo, digamos, cambia mucho lo que es la historia política, digo, y si yo conozco muy poco de Mendoza, es algo por tus trabajos o los de otros colegas, yo creo que cambia como en otros lugares, entonces en eso juega mucho. Entonces básicamente mi pregunta iba por ese lado. Y la segunda pregunta iba por algo que yo lo leí en otros trabajos tuyos, que acá no está porque uno no puede colocar todo, pero me parece que es muy iluminador que vos marques cuál es con la historiografía que vos estás discutiendo, ¿sí? Para que queden claro cuál es tu aporte, ¿no? Que digo, esto que parece tan obvio, no es tan obvio para aquellos que no somos del tema, y me parece que hay una historiografía en Mendoza que se ocupó de esto. A ver, ¿qué es lo que dice y vos desde qué lugar lo vas a tratar, ¿no?
Bueno, serían esas dos preguntas. Muchas gracias, Fabián. Jaime. Bueno, después del comentario de Fabián, o de las dos preguntas de Fabián, ha tenido la habilidad de aumentar mi confusión. Entonces les haré partícipe Si vamos a confundir. Claro, sí, sembremos la confusión. Ah, sí. Bueno, para no alterar el orden del Estado, empecemos por el trabajo de Alejandra. El trabajo de Alejandra y otros trabajos que van en esa dirección, pero tampoco hay tantos, hay pocos, nos revela en qué lugar estamos del despliegue de la historiografía, ¿no? Estamos ya no en las ideas abstractas o la historia del pensamiento, sino ya estamos en una etapa de la historia conceptual que es la traducción de las herramientas con las que se piensa, ¿no? Entonces estamos más cerca de la apropiación de los discursos que de los pensamientos etéreos, ¿no? Entonces eso es importante. Y cómo esto puede generar una acción política, o cómo puede ayudar a entender una acción política y una coyuntura política. Efectivamente es lo que resultaría interesante, quizás no en el trabajo, bueno, aclararlo en un párrafo sí, pero bueno, uno cuando lee el trabajo de Alejandra dice, algo hacían. Un poco de lío le servía para hacer un poco de lío, agarraron un libro y ¿no? Lo mandaron ahí. Entonces voy a hacer un par de comentarios sobre, ya que fueron un par de preguntas, yo voy a hacer un par de comentarios sobre las cosas que me parecieron interesantes del trabajo y del libro, ¿no? Que se refiere al trabajo. En primer lugar, en consonancia con lo que dijo Fabián, me parece que lo más importante, o una de las cosas más importantes, es una cosa que vos repetís varias veces, que es el concepto de libertad cristiana. Entonces, habría que explicar un poco qué significa ahí ese enunciado que se repite machaconamente, o que creo que no sos vos la que repetís machaconamente, sino que o bien lo repite machaconamente el autor, o bien es central. Entiendo que es central, más allá de si se repite o no. Me parece que este enunciado es central. El tema de la libertad es central en el cristianismo y en el catolicismo. Entonces, más que me parece a mí, pero habría que ver, no sé, eso es una pregunta. Yo se suponía que no hacía preguntas, pero como el que primero hizo preguntas, me generó preguntas, y entonces yo, entonces Sí. No, está bien que sí. A veces parece que el comentario tiene que fijar cosas y aclarar cosas, y el comentario tal vez tiene que confundir y sembrar la duda, ¿no? Lasciate ogni speranza. Ese es el comentario. Bueno, me parece que la libertad de conciencia, la libertad de cristiana, habría que ver si no se refiere a la libertad de conciencia, que es un megatema que está detrás de la famosa libertad cristiana. Y por detrás de eso está efectivamente el tema del protestantismo, pero hay que recordar que Lutero escribió un libro que llamó De Servo Arbitrio, ¿no? Al que Erasmo respondió con otro, De Libero Arbitrio, ¿no? Entonces hay que ver ahí cómo circula en esos dos mundos conceptuales la libertad cristiana, que para mí va a desembocar, no sé, pero va a desembocar en el tema que yo decía, la libertad de conciencia, que era impensable en el mundo católico y no tan impensable en el mundo protestante.
¿no? En el mundo protestante la conciencia es central. Yo diría que es la generación del yo religioso, la conciencia. O sea, Lutero le dice al Papa: yo no puedo hacer lo que usted me dice porque mi conciencia me lo impide. Chao. No hay nadie que le pueda contestar. Porque nadie puede hablar, nadie puede obrar contra la conciencia. La segunda cuestión es lo que vos para mí, esos son 3 hitos de tu trabajo muy valioso, por lo que digo, por lo que significa detenerse a estudiar una traducción, ¿no? El segundo sería la supremacía papal, que no es discutida por Godin, sino que es agregada por por esos 3 mosqueteros que sí están interesados en discutir la supremacía papal, ¿no? Y la tercera cosa que está relacionada con todo lo demás, pero sobre todo con la supremacía papal, es que el celibato en realidad nunca fue, el celibato sacerdotal nunca fue de derecho divino, fue disciplinario. No es sustancial dentro de la teología dogmática. Con lo cual me parece que lo que Godin quiere señalar y lo que quiere subrayar los que quieren subrayar Blanco White y Zarratea, o aparentemente, es que la tiranía papal impuso el celibato sacerdotal, y para de esa forma, haciéndolo ver como si fuera una cosa dogmática, para de esa forma tiranizar a todas las iglesias particulares de Occidente, ¿no? O que fue la herramienta una herramienta quizá también identitaria con la cual unificar de alguna manera y dominar a las iglesias particulares de Occidente. Motivo por lo cual la iglesia es el celibato sacerdotal y el aborto, no al aborto, ¿no? Bueno, no sé cómo era la conciencia cristiana de católica, en concreto católica hispano-rioplatense, ¿no? Y cuál es el impacto cuando vos decís ¿para qué? Bueno, para escandalizar hasta dónde es escandalizable ese enunciado de libertad cristiana, quizá libertad de conciencia, y de no al celibato sacerdotal, ¿no? Que me parece que serían unas preguntas que vos contestás de alguna manera, pero que sería, me parece más completo y más claro dentro de tu interesante trabajo, que me interesó realmente leer. Además es un trabajo, todo lo que yo no le di bola porque ya lo había leído, pero toda esa comparación bueno, hay que hacerla, ¿no? Y en cuanto al trabajo de Eugenia, bueno, yo fui viendo temas, ¿no? Dentro del trabajo de Eugenia, que son sumamente interesantes dentro de este marco del renacimiento de la historia de la justicia. El primero, la continuidad y disrupción después de la revolución en el tema de la justicia, ¿no? Hasta dónde llega el cambio y hasta dónde llega la disrupción en el tema judicial. ¿Cómo es la transición? ¿Cómo son los tonos grises en estos cambios? ¿Y cómo se diferencian los espacios geográficos, los estudios locales? Vos decís que es un lugar muy pequeñito y que eso no da... No, porque vos tomás un lugar que podés seguir en el tiempo. En esto yo entiendo la objeción de
la ansiedad de Fabián de que tiene los tiempos políticos que son hora por hora, no va a seguir siguiendo la conversación hora por hora, pero está muy claro cuál es la trayectoria de los funcionarios y los cambios culturales judiciales, digamos, que forman un término desde la vieja justicia colonial comunitaria, donde en realidad hay dos funcionarios también, pero son dos funcionarios de la comunidad, ¿no?, consensuales, que tienen un saber hasta eso en 1810 o 1820, claro, hasta el 50, donde ya son dos funcionarios prácticamente del Poder Ejecutivo Provincial, claro, ¿no? Otro tema es el equipamiento institucional, cómo va cambiando el equipamiento institucional, ¿no?, que vos hablaste del equipamiento también, el control y el disciplinamiento de un nuevo tono. Vos hablaste de un nuevo tono, eso sería interesante poner una frase más sobre qué entendés por tono, ¿no? La pertinencia para discutir la ambigua penetración de la modernidad en Latinoamérica, eso es otra cosa, ¿no? Hasta qué punto la modernidad, con ese marco de justicia que no cambia mucho, es ambiguo. La transición desde una cultura, que me parece sumamente importante esto, ¿no?, debería ser para mí un subtítulo, ¿no?, desde una cultura jurisdiccional hacia una ejecutiva administrativa, ¿no? O sea, es como que son los dos términos de ese tránsito, que me parece remarcarlos es importante, para que después surja la ansiedad a ver cómo fue y cómo se resolvió eso en lo local. Y todo eso en términos weberianos, es decir, no, bueno, más o menos la sociedad, no, una comunidad, cómo lo hace y cómo lo resuelve, hasta que la comunidad, me da la impresión, se disuelve en una sociedad, claro, me da la impresión, ¿no? Sí, esa es la hipótesis. Deja de ser tan weberiana, ¿no?, la cosa. Junto con la articulación de lo local para conformar el Estado provincial, más que nada lo articulan, ¿no?, quedan articulados, pero porque tampoco tienen ningún equipamiento especial para mandar desde el... está ahí y bueno, lo toman y lo ponen a funcionar, ¿no?, y lo instituyen provincial. Y cito un párrafo en nuestro caso hemos indagado en los trayectos de la transición desde un orden sustentado en el paradigma jurisdiccional hacia otro en el que un Estado provincial en construcción comenzó a intervenir en la sociedad a través de agentes que, aun cuando por momentos respetasen las formas y rituales judiciales, de un modo creciente comenzaron a moverse como funcionarios con órdenes a cumplir más allá de los reclamos y quejas de los ciudadanos. Entonces, la duda que me queda, para contar a las dudas ya planteadas, aparte de lo bien que vos vas siguiendo la cuestión, es justamente seguir desplegando la misma lógica que vos decís. Vos decís, en la época colonial, pongamos, había una comunidad que generaba un saber, que había dos, no puedo llamarlos funcionarios, dos personajes que se llamaban... Los de Curión. No, pero había tipo... Los tomeros y no había otros... Pero los agrimensores aparecen después. Los tomeros y los de Curión. Y después, que son los que gestionan más o menos el tema. Pero dentro de un marco jurisdiccional. Claro. Y después los encontrás en el 50, ya son los agrimensores y creo que hay otros. Sí, el subdelegado. Bueno, pero que ya son... nombrados o aparentemente están institucionalizados como provinciales. Sí, ¿no? Sí. Bueno, más o menos está en obras el tramo, pero ahí aparece ya la provincia, que es el mismo tema de ayer, ¿no? Cómo están el Estado provincial está en obras, pero ya tomó el Poder Ejecutivo, ya tomó cartas en el asunto y entra a formar parte del
del sistema administrativo del Poder Ejecutivo, una cosa que antes se resolvía en el marco del... Entonces uno se pregunta, wow, ¿y cómo fue esto? ¿Cómo fue que se... Y esto no fue por arte de magia, sino me imagino, bueno, a lo mejor sí, pero me parece que hay desplazamientos, debe haber habido desplazamientos que se producen en tiempo micro, momentos micro. Y si vos pudieras captar esos desplazamientos, creo que sería clave para entender, vamos a decirlo así un poco pretenciosamente, la construcción del Estado provincial y su proyección en un ámbito municipal. Eso es lo que tenía para decir. Muchas gracias, Jaime. ¿Preguntas?